pleito entre México y Estados Unidos por el tema del fentanilo. En realidad, ¿a quién le creemos? Hola, buenas noches. Encantado de estar contigo, Joel, y con tu auditorio. Más que un pleito, hay un problema conjunto. Estados Unidos tiene una crisis muy importante por sobredosis de fentanilo. Desgraciadamente, como bien has presentado ya, pues este opioide tan potente fácilmente puede causar la muerte por cuestión de paro respiratorio y esto ha causado muchas alarmas en los Estados Unidos por el incremento en la sobredosis. Hoy, pues, gran parte de este fentanilo, a pesar de lo que diga el presidente, termina de producirse en México y se manda desde México a Estados Unidos. La realidad es que hoy los grupos criminales mexicanos han aprovechado esa ventana de negocio que originalmente llegaba desde China para, Sí. ante el incremento de las protecciones desde China y lo más difícil que se ha vuelto enviarlo a los puertos norteamericanos, pues para fabricarlo aquí y enviarlo a los Estados Unidos. Entonces, en esa parte sí tiene razón Estados Unidos de que buena parte se produce acá y se manda para allá. Claro. Pero también es cierto que poco a poco se consume cada vez más fentanilo en México también, ¿no? Perdón. Sí, oiga, profesor, pero efectivamente hay una negación por parte del gobierno mexicano. ¿Qué significaría el reconocimiento que hoy evita hacer el presidente? Sí, pues él trata de señalar que es un problema más de los Estados Unidos, se le veía como enojado, ¿no? Diciendo, bueno, es que ¿por qué no hacen algo para atender a sus jóvenes? ¿Por qué no hacen algo respecto a su consumo? Y efectivamente, ¿no? Es decir, el problema de consumo de fentanilo deriva, por supuesto, de un consumo problemático de ciertas drogas en los Estados Unidos, de malas prácticas médicas, ciertos factores que suceden allá y que han hecho que se incrementara tanto el consumo. En eso tiene razón el presidente y que han hecho poco para reducirlo. Realmente lo poco que hacen es algo de reducción de daños. Pero también es cierto que sí hay un problema en México, hay un problema en el que hoy acá se fabrica, desde aquí se manda y también que cada vez estamos viendo más sobredosis en México, ¿no? Es Sí, decir, es simplemente darse una vuelta por la zona, por ejemplo, del río en Tijuana, exacto. eh, o por las calles de Ciudad Juárez para darse cuenta que el fentanilo está circulando muchas veces escondido en otros productos, ¿no? La gente piensa que está consumiendo heroína, cocaína y en realidad le están dando fentanilo mezclado. Y eso es muy peligroso. Oiga, y además de esta zona, nosotros con nuestros equipos de periodistas levantaban algunos testimonios en Sinaloa, por ejemplo, y no era una cosa ahí perdida. O sea, hay testimonios de jovencitos que comienzan desde los 12 años, que ha cambiado el rostro de las adicciones, la edad de las personas que comienzan a consumir. Sí, no, esto es una realidad de que cada vez crece más el consumo de fentanilo, como decía, muchas veces disfrazado, no Sí. tanto que la gente estuviera originalmente buscando el fentanilo, sino están buscando otras cosas, pero los grupos criminales los engañan y les dan esto. Poco a poco sí se empieza a buscar más directamente el fentanilo. Incluso hay organizaciones que trabajan con temas de adicciones como Verter, como Prevencasa, que han señalado que prácticamente en todos los casos de sobredosis del lado mexicano, en todos se ha encontrado fentanilo, ¿no? Es decir, cuando hay una sobredosis, muy probablemente es porque hay fentanilo ahí mezclado. Entonces, sí está circulando, es algo que conviene mucho a los grupos criminales organizados, porque recordemos que el fentanilo por su potencia, con muy poco puedes hacer una gran cantidad de producto, entonces es sumamente rentable, no está sujeto a ciclos agrícolas, no requieres de grandes plantaciones, entonces es muy atractivo económicamente y a ellos les conviene mucho más vender fentanilo que estarte vendiendo heroína o cocaína, es desgraciadamente la verdad, pero pues se vuelve un problema de salud pública gigantesco, ¿no?
Sí, ahora hay una disputa entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos por esta propuesta que no solamente ha lanzado y últimamente pues están retomando desde el lado del Partido de los Republicanos de tratar de combatir a los cárteles de la droga mexicanos. ¿Necesitamos que alguien más lo diga o es solamente una jugada política por poner el tema sobre la mesa, tanto de un lado como del otro, más que tratar el tema de fondo, el narcotráfico, las adicciones, etcétera? Bueno, efectivamente se está formando por ahí una tormenta política en los Estados Unidos. Ya venían dando muestras varias instituciones gubernamentales norteamericanas, ciertos sectores del gobierno norteamericano respecto a que ya se les estaba acabando la paciencia un poco con las autoridades mexicanas respecto al tema de fentanilo. Obviamente esto esconde la parte de responsabilidad que tienen ellos, pero de alguna manera han mostrado un poco esa desesperación en el sentido de que les gustaría que México hiciera más en el tema de fentanilo. Y en ese sentido, pues empieza a hacer eco, sobre todo en el Partido Republicano, pues esta idea que no es nueva. Recordemos que Trump en su presidencia, Donald Trump, cuando fue presidente, planteó lanzar operaciones contra los cárteles mexicanos, pero en ese momento los jefes militares no dieron pie a seguir con esos planes. Entonces no está nuevo, pero hoy cada vez toma más fuerza esta posibilidad por parte de autoridades norteamericanas, que por supuesto no estamos hablando de una invasión, no es de que vaya a haber un ejército norteamericano que venga e invada México, no. De lo que ellos están planteando es de lanzar, por ejemplo, un ataque dirigido con misiles, por ejemplo, a una casa que tienen ellos ubicada donde está un gran narcotraficante, o lanzar, por ejemplo, un operativo para extraer a algún líder criminal, lo que ya tienen ubicado. Entonces están planteando este tipo de operaciones que por supuesto son ilegales desde la óptica mexicana. Y es más bien de lo que están hablando. ¿Servirá para algo? No me queda claro que realmente sirva para mucho, pero al menos para lo que sí me queda claro que pudiera llegar a servir, no es tanto para lo de seguridad, sino para lo político. Sirve para presionar a las autoridades mexicanas respecto a que el gobierno de Estados Unidos está perdiendo la paciencia respecto a la complicidad y asociación de muchos políticos mexicanos con los grupos criminales. Es Andrés Sumano, profesor del Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Joely, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Sabe que puede recuperar estas entrevistas, nuestros especiales periodísticos, para hablar un poquito más a fondo del fentanilo. Vamos a una pausa, volvemos.